Buenos días o buenas tardes. En este video voy a hablar un poco sobre la fluorescencia de rayos X o XRF. En esto voy a hablar un poco del principio básico, las ventajas, limitaciones y así como aplicaciones de este mismo. Bueno, la fluorescencia de rayos X es una de las técnicas más comunes que se tiene de caracterización de metales. Este utiliza, como su propio nombre lo dice, la radiación de rayos X para excitar la muestra. Es una técnica no destructiva, rápida y de amplia aplicación industrial. Tenemos dos tipos, mayormente dos tipos grandes, por decirlo así, la DXRF y la WDXRF, que más adelante voy a profundizar en esto un poquito, y también decir que las muestras pueden ser tanto en polvos, sólidos y líquidos. Bueno, el principio físico básico que rige esto comienza con los rayos X, que esto es una radiación electromagnética de alta energía con longitud de onda entre 0,2 Armstrong a 10 Angstroms. Bueno, cómo funciona esto es que los rayos X, al tener tanta energía, logran desplazar electrones del elemento y, por decirlo así, los sacan de su órbita. Bueno, sabemos que realmente los electrones no están en órbita y no están en un lugar específico, pero para este tipo de aplicaciones uno se imagina, como veremos a continuación, que los electrones orbitan alrededor del núcleo de los átomos. Entonces, lo que sucede el primer paso es la excitación. Un haz de rayos X primarios incide sobre la muestra, eso expulsa un electrón de una capa interna creando una vacante. Esto más adelante lo veremos más visualmente para entenderlo de mejor manera. Hay un reacomodo, eso significa que la capa K, de donde se fue el electrón o L, salta hacia abajo. Un electrón de una capa superior cae para llenar esa vacante y durante este salto libera energía en forma de fotón de rayos X. Y lo más importante, por decirlo así, es la emisión característica que este genera, que el fotón de cada elemento, por la energía que tiene, se puede detectar, digamos, como cada fotón tiene una energía distinta al ser liberada, eso se puede detectar y cada elemento tiene su forma característica, que eso es lo que le da como su huella dactilar. Bueno, aquí podemos ver de una forma más visual lo que intentaban describir en la diapositiva pasada, y es que el haz de electrones, al haz de rayos X, logra desplazar un electrón de la capa K, como él lo dice, es removido por la excitación externa, creando una vacante, que es la capa superior, ya puede ser la L, la M o la N, salta para llenar esa vacante, lo que emite un rayo X característico, como ya lo mencioné, y único de cada elemento. Esto a su vez hace que ese electrón que bajó la escala, que saltó hacia abajo, genere una vacante que hace que otra capa más arriba le ceda su electrón a esa capa, generando ese proceso de nuevo. Bueno, la instrumentación del XRF la voy a hablar un poco general porque si no se me alarga mucho el video y no me da tiempo para explicar todo lo demás. Un espectrómetro tiene 4 componentes principales. El tubo de rayos X genera radiación primaria. Esto puede ser tanto por energía, por voltaje, por decirlo de una forma, como también puede ser por elementos que sean radiactivos. Ya tal vez lo explico un poco más adelante, pero es importante porque, como se observa en el espectro, dependiendo del tipo que se utiliza, se pueden ver estas muestras. La cámara de muestras, donde se coloca el material a analizar. Hay equipos que no tienen una cámara de muestras, sino que es más como es una pistola más, es portátil, no tiene una cámara como tal, pero también lo voy a explicar un poco más adelante. Tenemos el sistema de dispersión, que lo expliqué lo mencioné en la introducción y ahorita lo voy a explicar un poco, que es el WD Wavelength Dispersive, que utiliza un cristal para separar las longitudes de ondas. Este es más preciso y es más caro por esto mismo. Después tenemos el Energy Dispersive, que mide directamente la energía con un detector. Este puede llegar a ser menos preciso, pero sirve de igual manera. Los detectores que registran la radiación emitida pueden ser de gas, centelleo o semiconductores tipo silicio-litio. Eso también no lo voy a explicar mucho porque se me alarga mucho el video. Y bueno, aquí está lo que dije, que los sistemas CDD suelen ser más compactos y rápidos, pero los WD son más precisos y son los que se utilizan más en laboratorios como más sofisticados. Bueno, entre las ventajas, como ya lo mencioné tal vez un poco, es una técnica no destructiva, es rápida y da un análisis que puede durar segundos en realizarse.
La preparación de muestra es mínima, a menos que queramos usar tal vez líquidos o polvos. Bueno, análisis de sólidos, polvos y líquidos, como lo mencioné anteriormente. Tiene alta precisión para elementos desde el boro hasta el uranio, que ya mencionaré un poco más en las limitaciones, que sucede con elementos menos livianos o más pesados. Y se puede diferenciar elementos incluso si son de familias químicas similares, o sea, si están cerca, por decirlo así, en la tabla periódica. Y existen campos, como se pueden ver aquí, existen equipos portátiles que se pueden utilizar en el campo, como se puede observar en las imágenes, que no es necesario tener una máquina grande. Entre las limitaciones está que no distingue compuestos químicos, solo los elementos. Por ejemplo, detecta el calcio, pero no el carbonato de calcio. Baja sensibilidad para elementos muy ligeros como el carbono, nitrógeno y oxígeno. Eso se debe a que cuesta más que se detecte por la misma naturaleza de los rayos X. Con los elementos muy pesados se ocupa o más energía o más otros equipos, porque esos elementos, al ser tan pesados, cuesta que el haz de electrones logre dispersarlo y no se genera como tanta energía y el detector no suele encontrarlo muy bien. Y además, bueno, consecuentemente el contenido de óxidos es un resultado estimado, no se puede como tal obtener fácilmente, o sea, es más que todo por estadística y este requiere calibraciones adecuadas para el análisis cuantitativo. Bueno, lo más interesante de todo este tema son las aplicaciones que este puede llegar a tener. Tenemos, como en la carrera, está la metalurgia y control de calidad industrial, determinación de la composición de aceros, aleaciones y soldaduras, identificación de metales preciosos, verificación de materias primas y productos finales, control de procesos en la industria metalúrgica. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que nos sirve mucho en la industria para saber si nos están vendiendo lo que realmente dicen o si se genera alguna falla, lograr identificar ese factor, si realmente lo que estábamos usando era acero inoxidable o era alguna aproximación o un elemento, un material parecido, o si era el que queríamos. En geología y minería, análisis rápido de minerales, rocas y suelos, identificación de elementos, traza de metales en muestras geológicas y evaluación de dispositivos, de depósitos de minerales y prospección. Se puede aplicar también en industria alimentaria y agricultura, eso es algo que yo no sabía hasta hacer este video, y es que se puede detectar como metales tóxicos que tengan los alimentos procesados y materias primas. Se puede tener un control de seguridad alimentaria, se puede hacer muestras de metales en suelos agrícolas, como se puede observar en la imagen, digamos. Se puede hacer un estudio de nutrientes y contaminantes en los cultivos y se puede evaluar fertilizantes y aditivos, que esto es como muy importante también hoy en día, y con estos problemas que hubieron recientemente también es necesario saber qué se tiene en los fertilizantes y todo. También en joyería se puede utilizar, se puede saber si la joya, digamos, si lo que se quiere analizar es bastante puro, tiene una pureza alta o es más bien falso, tiene algún elemento que no sea el que se desea en una joya, como puede ser cobre o por el estilo. También en ciencias del arte, eso me pareció interesante porque había una noticia que se utilizó un XRF en la Mona Lisa en el 2010 para identificar metales o eso puede ser también como para ver qué pinturas se utilizaban en ese momento, tal vez si pintaban con rojo, de dónde venía ese rojo, tal vez venía del hierro, el cobre, no estoy seguro cuál, o el sodio, hay un metal que da un color rojizo, entonces se puede hacer esto en pinturas, en cerámicos, para saber también qué se utilizaba en ese momento, con qué lograban ciertos colores. Y bueno, para saber si no son falsificaciones también, para ver si son auténticas, si son piezas de la época, si fueron réplicas, si fueron alterados de alguna manera. Bueno, y de manera de conclusión, la fluorescencia es una técnica esencial en la caracterización de materiales, no solo como para la carrera, sino como ya vimos, sirve también para otras áreas que tal vez uno no pensaría que se podría utilizar, pero funcionan. Permite cuantificar, identificar elementos mediante la emisión generada por transiciones electrónicas internas. Existe tanto la EDXRF como la WD, que sirve porque uno nos ayuda para el campo y otro nos sirve como para investigación más precisa. Tenemos limitantes como son los elementos ligeros y también que no se puede identificar el compuesto per se, pero el alcance es bastante amplio y tiene muchas más ventajas, como ya los mencionamos. Y bueno, aquí que es una herramienta clave en distintos sectores y que
se le tienen muchos usos que tal vez uno no podría imaginar. Y muchas gracias.